Vamos, ¿qué tal, Janet? Bueno, vamos a empezar entonces con la clase de hoy. Primero aclarando lo siguiente, ¿ya? Roma. Ah, Roma, muchachos, junto a Grecia son la base de la llamada cultura occidental, ¿ya? Lo primero que tenemos que saber, número uno, sería, muchachos, que Roma nació en lo que actualmente sería la península itálica, ¿ya, muchachos? Ubicación. Vamos a ver así. Ubicación sería, bueno, eh, Europa. Bueno, obviamente, Disculpe, profesor, creo que no se lo escucha bien. sí, ¿qué pasó? No sé si soy yo, pero se escucha abajo. A ver, uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora sí se lo escucha, pero hace rato Cuando no me se lo acerco a la escuchaba bien. pizarra. Ah, Sí, caramba. se escucha un poco raro. Ahora sí, ya, a ver, de repente es cuando me alejo. Vamos a ver. Voy a aclarar lo siguiente. En la parte central de la península itálica hay un río que se llama el río Tíber. Obviamente, toda la zona alrededor se le va a conocer como la región del Lacio, ¿ya? Entonces, la península se llama Itálica, el río se llama Tíber, la región se llama el Lacio. Aquí, a orillas del río Tíber, en la región de Lacio, en la península itálica, se funda Roma. Aquí nace Roma. Pero quiero aclarar lo siguiente, ¿ya? Roma no se queda aquí, Roma tiene una expansión importante. Llega hasta lo que sería actualmente Irak, Mesopotamia, llegó hasta lo que sería Armenia, actualmente se sigue llamando así, llegó hasta Inglaterra, Britania la llamaron los romanos, y ocupó gran parte del norte de África, ocupando, por supuesto, Egipto y la zona actual de Marruecos. Entonces, muchachos, bueno, acá voy a poner Roma, ya, y el mar, pero voy a poner primero acá. Roma se ubicó en la península itálica, región de Lacio, y en el valle del Tíber, ¿no? Ya, ya te aclaré que esta zona se llama Lacio. El río se llama Tíber, la península se llama Tíber, ¿ya? Muy bien, muchachos. Ya con esta aclaración, vamos con el siguiente punto, ¿ya? ¿Qué serían los logros y aportes de Roma? Muy bien, muchachos. Número dos, logros y aportes de Roma. Ah, voy a poner acá el nombre de los mares, es el mar Adriático, y este es el mar Tirreno.
Muy bien. Aportes de Roma. Definitivamente el aporte más importante de Roma va a ser el derecho. El derecho. El otro aporte importante es el latín. El tercero tiene que ver con la arquitectura. A ver, vamos a hablar lo siguiente. El derecho es un conjunto de leyes que permiten la convivencia. Y en el caso de Roma, no olviden ustedes la convivencia entre patricios y plebeyos. Los patricios son la clase privilegiada, los plebeyos son libres sin privilegios que van a luchar por acceder a derechos. Al comienzo solamente los patricios tenían derechos. Los plebeyos van a luchar para conquistar sus derechos. ¿Bien, muchachos? Muy bien. Derecho entonces se define como un conjunto de leyes que permiten la convivencia. Una aclaración. Los romanos definían la justicia como la aplicación de la ley. Profesor, ¿y qué es la justicia? Los romanos decían que la justicia consiste en dar a cada quien lo que le corresponde. Obviamente lo que le corresponde a cada quien está señalado por la ley. Por eso justicia significa aplicación de la ley. El latín. Recordemos que los romanos utilizaban estas letras. Las letras que nosotros utilizamos, o las que yo utilizo para escribir, son letras latinas, por si acaso. Lo que ocurre es que el latín dio origen a muchas lenguas en Europa que se le llaman en conjunto lenguas romances. El derecho, el latín. En la arquitectura, los romanos construyeron muchas obras públicas y para que lo tengas claro, bueno, si tú te vas a Italia, ¿cuál es la reliquia o monumento arqueológico más célebre que podrías visitar? A ver, les pregunto a todos ustedes. Si te vas a Italia, ¿qué monumento? El Coliseo. El Coliseo es un tipo arquitectónico que se llama anfiteatro. Entonces, los romanos construyeron anfiteatros para espectáculos de gladiadores, para representar batallas, para lucha con animales que se llaman los bestiaris, ¿sí? Ortega, yo he ido, con Google Maps. Ah, mentira, joven. A ver, les aclara. No, sí, de repente es cierto. Bien, les cuento algo, jóvenes. El famoso Coliseo, o también llamado, su nombre correcto es Anfiteatro Flavio, tenía capacidad para 50.000 personas. Era de 50 metros de alto aproximadamente. Y durante mucho tiempo, antes de ser un resto arqueológico visitado por el público, fue vivienda para muchas personas. En la Edad Media mucha gente vivía alto. Ahora, yo les aclaro, el famoso Coliseo es un tipo arquitectónico que se llama anfiteatro. Habían otras construcciones que se llaman los circos. Miren, si ustedes buscan circo romano, el circo romano era para la carrera a caballos. A ver, quiero que ahorita busquen, para que lo pongan ahí como imagen en la ventana del chat, las cuadrigas. Pongan una imagen de una cuadriga. Y si pueden, ponen la imagen de un circo, ¿ya? Por ejemplo, el Circo Máximo, ¿ya? Entonces, los anfiteatros eran varios en todo Roma. El más grande es el Coliseo, es un tipo arquitectónico que se llama anfiteatro. Pero les aclaro, también existen circos. Los circos eran para la carrera de caballos. ¿Ya, muchachos? Los circos eran para la carrera de hombres, bueno, la carrera de caballos. Hay una película que se llama Ben-Hur, ahí sale. Esas son las cuadrigas, muy bien, excelente diseño. Ya esas son las cuadrigas. Ya, ese que ha puesto Isabel, ese es el Coliseo, llamado también anfiteatro. El circo máximo, el circo no es así, el circo es, a ver, ¿quién pone circo máximo? Circo máximo debe salir así, es así largo, visto desde arriba, ¿ya? Los anfiteatros son así vistos desde arriba. Ya, ese es el circo. Muy bien, Israel. Ese es el circo máximo. Era para la carrera de caballo. O sea, no es lo mismo anfiteatros que circos. Y por si acaso, los circos, ya te dije, es para la carrera de caballo. Olvídate de los payasitos, olvídate de todo.
Circo, ahí está, muy bien, excelente, Giselle. Ese es el circo. No tiene que ver nada con los payasitos. Es más, es curioso, jóvenes, pero le voy a decir algo, ¿ah? Hay una canción que se llama Entrada de Gladiadores, que si tú lo colocas en YouTube, va a sonar, a no ser, pues a un circo de carpa, ¿no? La entrada de los gladiadores. Es un tal Blush, Blush creo que es, Blush. Bueno, se llama así, Entrada de Gladiadores. Te invito a que, por ejemplo, ahorita vayas al YouTube y pongas Entrada de Gladiadores, ¿no? La canción. Hay un tal, Blue creo que es, Blue, algo así. Y van a ver que le va a sonar muy popular, muy conocido. Pero bueno, con el tiempo, lo que en realidad era el circo, que es eso, carrera a caballo, se convirtió pues en algo que ya ustedes conocen con los payasitos. Claro, suena a música de payasitos, ¿no? ¿Quién es el autor? A ver, acláreme porque se me ha ido el nombre. Me acuerdo que es un tal Gluck, algo así. Blush. Bueno, es una música clásica. Se llama Entrada de Gladiadores, ¿no? A ver, Julius Fusil. Ah, Fusik. Julius Fusik. Ahí está. Muy bien, excelente, sonal. Ya, lo que pasa es que muchos confunden. El circo romano no era para payasitos. El circo romano era para la competencia de carrera de caballos. Sí, me entiendo que hasta la canción de la entrada, ¿no? La entrada de los gladiadores la convertí en canción de circo, pues. Bueno, en fin, ya, justicia se llama. Bueno, voy a poner acá entonces los anfiteatros, los circos, los caminos en Roma reciben el nombre de calzadas. Las plazas públicas se llaman foros. Los baños públicos, como los de Caracalla, que fueron los más importantes, se llaman termas. El sistema de distribución de agua se llaman acueductos. A ver, quiero que busquen acueductos de Segovia y pongan una imagen ahí en el chat de comentarios. Acueductos de Segovia. A ver, pónganlo por favor. Tenemos también un sistema de drenaje que se llamaban las cloacas y los arcos del triunfo. Arcos del triunfo. ¿Ya? Encontraron los acueductos de Segovia. Ahí está. Ya, quiero que vean ahí nomás un ratito, a ver. Gracias, Sonali. Gracias, Rivera. El agua pasaba por arriba, muchachos. El agua pasaba por arriba. Muchos creen que el agua pasaba por donde están los cercos. No. El agua venía de la naciente de los ríos, avanzaba y llegaba a la ciudad. El agua pasa por arriba, por si acaso. Se llaman acueductos. No pasaba por abajo, pasaban por arriba. Voy a ponerlo bonito, ¿ya? Vamos a ver aquí. Las cloacas, arcos del triunfo, ¿no? Ya. Muy bien. Y por último, jóvenes, los romanos son responsables del éxito y difusión del cristianismo. Gracias, Sergei. Muy bien, importante aporte. El agua pasa por arriba, por si acaso, ¿eh? Voy a poner aquí, jóvenes, siguiente, la difusión del cristianismo.
Profesor, no entiendo. ¿Cómo Roma tuvo que ver con el éxito del cristianismo? Miren, voy a ser puntual nada más, no le voy a dar vuelta a esto. Un emperador dejó de perseguir a los cristianos, porque a los cristianos los perseguían. Este emperador se llama Constantino, ¿ya? Constantino aprobó un edicto que se llama el Edicto de Milán. Con el Edicto de Milán se dejó de perseguir a los cristianos y a los practicantes de otras religiones. Y mucho tiempo después, un emperador llamado Teodosio dio un edicto que se llama de Tesalónica. Con el Edicto de Tesalónica se declara que el cristianismo es la religión oficial del imperio. Entonces, muchachos, yo voy a poner acá rapidito. Constantino y un emperador llamado, cuando ya Roma está llegando a su fin, esto pasa cuando Roma ya está llegando a su fin, Teodosio, ¿ya? Constantino aprueba lo que se va a conocer como el Edicto de Milán. Esto ocurre el año 313 después de Cristo. Aquí se da una tolerancia religiosa, es decir, al cristianismo y a otras religiones. Y tiempo después, los cristianos que estaban perseguidos se van a reunir y en una asamblea dan origen a la Iglesia Católica. Este primer concilio de la Iglesia Católica se va a llamar el Concilio de Nicea. Esto se da el año 325 después de Cristo. 325, ¿ya muchachos? Todo después de Cristo. Aquí nace o se funda la Iglesia Católica. Se funda la Iglesia Católica. ¿Ya muchachos? Muy bien. Con Teodosio se da un edicto que se llama el Edicto de Tesalónica. Y con este edicto, muchachos, no olviden ustedes que el cristianismo se convierte en la religión oficial de Roma. Esto ocurre en el año 380 después de Cristo. Aquí, con este edicto, el cristianismo se convierte en religión oficial de Roma. Ya, lo vamos a poner acá. Ya. ¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo está claro? Si no, para continuar ya, muchachos. ¿Sí? ¿Todo ok? Ya. La manito arriba me da a entender después de que todo está claro. No hay preguntas, todo queda claro. No, Justiniano en realidad es del Imperio Bizantino. Quien hace la primera recopilación del derecho romano se llama Adriano, en la etapa imperial. Justiniano es del Imperio Bizantino, es cuando ya Roma estaba separada.
quiero corregir esto, ¿ya? Y ahora sí. Muy bien, muchachos. Vamos ahora con lo que sería la sociedad romana es patriarcal, es decir, prevalece el hombre. Uno. Dos. Los romanos, en su origen, tiene que ver mucho con los latinos, un pueblo que está relacionado a la fundación de Roma, los latinos. Los primeros latinos que llegan aquí y se reparten las tierras van a ser llamados los patricios. Ellos, para hacerse entender como un grupo superior, dijeron que eran descendientes de Rómulo y Remo. Los patricios decían que eran descendientes de Rómulo y Remo. Los latinos que llegan después o de otros pueblos que establecen en Roma no tienen más opción que trabajar las tierras de los que llegaron primero. Por lo tanto, los que llegan después van a ser llamados plebeyos. Ocurre que algunos plebeyos fueron muy serviles a los patricios y le van a dar un nuevo nombre, se le van a llamar clientes. Producto de las guerras, los romanos obtienen esclavos, pero algunos esclavos también eran liberados en Roma, se llamaban libertos. Ahí tenemos las 5 categorías sociales de Roma. Ya voy a poner aquí entonces. Los romanos tenían una sociedad patriarcal, ¿ya? Dirigida por un padre de familia. Voy a poner acá, sociedad patriarcal, ¿no? El líder de una familia se le llama pater familia. Pater familia es el jefe de una familia patricia, ¿no? Ya los romanos tenían familias unidas por un antepasado común, ¿ya? Estas familias unidas por un antepasado común serían las gens. Ya está. Y como te dije, socialmente estaban divididos en uno, 2, 3, 4 y 5. Los primeros serían los patricios, los clientes, los plebeyos, los libertos y los esclavos.
Los patricios son los privilegiados. Ellos merecen gobernar, merecen ser parte del ejército, hacen política, merecen poseer la tierra y poseer esclavos. Los clientes no nacen con privilegios, acceden a privilegios porque tienen la protección de un pater familia, un jefe de familia patricio. Un patrón es un jefe de familia patricio. Los plebeyos son libres sin privilegios. Libres sin privilegios, ellos son los que tributan, hacen servicio militar. Los libertos son los ex esclavos. Y los esclavos son prisioneros de guerra. Algunos eran esclavos por deudas, hasta una ley que se eliminó, que era, bueno, se creó una ley que se llama Ley Papiria Poetelia, que prohíbe la esclavitud de las personas endeudadas, o la esclavitud por deudas es eliminada. Los esclavos sin derechos, prisioneros, eran considerados herramientas, no tienen derechos, eran considerados mercancías, herramientas, ¿no? Muy bien, muchachos, quiero aclarar lo siguiente. Con el tiempo y la expansión romana surgen nuevas categorías sociales. Voy a poner acá. Otras categorías. A ver, los comerciantes en Roma se llaman ecuestres. Los ecuestres son los comerciantes. ¿No, muchachos? Los nobilitas, otra categoría social. A ver, una preguntita. No, las mujeres en Roma son un poco duro lo que voy a decir, pero para los romanos, a ver, los romanos tenían una frase que daban a entender cuál es el papel de la mujer. La vida pública es del hombre. La guerra, la política, el arte, la vida intelectual. La vida pública es del hombre. La guerra, ¿no? La vida privada es de la mujer. Punto. Lo siento, Isabel. Así en Roma. Los romanos pensaban así. Es duro decirlo. La vida pública es del hombre, la vida privada es de la mujer. La guerra, la política, la vida intelectual, el arte, es asunto de hombres. ¿Ya? Así pensaban. Pero ya pasó, mamita linda, no te preocupes. Tranquila, Isabel. Ya pasó. ¿Qué han puesto ahí? Ah, ya. Los que son ciudadanos y los que no son ciudadanos. Muy bien. Ya. Vamos a ver aquí los nobilitos. ¿Los nobilitos quiénes son?
Ya, escúcheme, ¿ah? Con el tiempo Roma llega a tener plebeyos que acceden a cargos públicos. Estos plebeyos que acceden al poder y tienen cargos públicos van a ser llamados nobilitas. Son de origen plebeyo, que acceden a cargos públicos. Y por último, hay un sector que se llama los optimates, que son patricios conservadores, son los que se oponen bastante a los cambios en Roma. Se llaman los optimus, optimates. Son patricios que no quieren cambios ni reformas. En otras palabras, son patricios conservadores. Es más, ellos son los responsables de la muerte de algunos impulsores de reformas. Los optimates se oponían a los cambios. Ya, muchachos. Vamos ahora con los periodos históricos de Roma. Roma tiene tres periodos históricos: monarquía, república e imperio. Vamos a ver aquí. Periodos históricos. Roma tiene tres periodos históricos: la monarquía, la república y el imperio. Ponemos aquí entonces la monarquía, que se da del año 753 al año 510 antes de Cristo. La siguiente etapa se llama la república. Y la república abarca del año 510, obviamente, antes de Cristo, al año 29 antes de Cristo. Siguiente, el imperio. Se produce del año 29 antes de Cristo al año 476 después de Cristo. ¿Ya, muchachos? Son los tres periodos históricos de Roma. Muy bien, ahorita vamos a ver principalmente la república. Ya la monarquía, muy poco se hace. Pero por si acaso, ya voy a poner acá. Eh, Voy a poner acá.
Ya, obviamente, jóvenes, cuando digo monarquía es porque gobiernan reyes. Y los reyes son de dos dinastías. Una dinastía que se llama así, dinastía latina, y la otra dinastía es la dinastía etrusca. Sí. Gracias, muchachos, gracias. Gracias, Luisita. Dinastía etrusca. Ah, ya. Entonces, muchachos, tenemos aquí dos dinastías, ¿no? Obviamente, gracias, Yanecita. Miren, cuando hablamos de dinastía, no olviden ustedes que las dinastías son familias de gobierno. Tenemos a los latinos, tenemos a los plebeyos. Pero los latinos y los etruscos, ¿ya? Los latinos y los etruscos, ¿ya? Esta dinastía está envuelto en la leyenda, es decir, es legendaria. No se puede decir con certeza que todos ellos existieron. En cambio, esta dinastía es histórica, porque hay evidencia de su existencia. Esta es la dinastía histórica, ¿ya? Acá tenemos, por ejemplo, a uno, dos, tres, cuatro, ¿ya? Cuatro reyes legendarios. Tenemos al fundador de Roma, que se llama Rómulo. Tenemos a Numa Pompilio. Tenemos a Tulio Hostilio. Tenemos a Anco Marcio. Rómulo es el fundador de Roma, es el primer rey, fundador de Roma. Él también es creador del Senado. Él crea el Senado, Rómulo. En la dinastía histórica tenemos tres reyes. También llamado Tarquinio el Antiguo. Tenemos a Servio Tulio. Y finalmente tenemos a Anco Marcio. Perdón, Tarquinio el Soberbio. Acá sería Tarquinio el Soberbio. Ya está. Muy bien, él va a ser el último rey. Tarquinio Soberbio, que fue depuesto por una revuelta de familias patricias. Rey de Roma. Por si acaso, después de la, después de poner fin hasta el gobierno de Tarquinio Soberbio, la población se organiza y establece la república, que es una forma de gobierno donde la autoridad no está en manos de una sola persona. Lo que sí preguntan en San Marcos es la organización política de la república. Vamos a hablar de la república, entonces, voy a poner así, cómo se organiza el poder, ¿no? Organización política de la república. A ver, Roma tenía tres instituciones poderosas. Uno, el Senado. Dos, las asambleas, también llamadas comicios. Y por último, tenía lo que se conoce como las magistraturas.
Ya, para que me entiendan, muchachos. República viene una palabra latina que significa el asunto de todo. Res publicus, el asunto de todo. ¿Ya, muchachos? Vamos a ver aquí. Las tres instituciones que sostenían la República Romana eran definitivamente el Senado, las asambleas, también llamadas comicios, y por último, las magistraturas. Las magistraturas son cargos políticos, temporales y electivos. El Senado era vitalicio, ¿ya? ¿Ya? El Senado, voy a poner acá, estaba conformado por 300 patricios cuyo cargo era vitalicio, es decir, estaban en ese cargo hasta que morían. Requisitos para ser senador. Primero, tener más de 40 años, ser patricio y haber ocupado varias magistraturas. Profesor, ¿como cuáles? Por ejemplo, haber sido cónsul, de repente haber sido dictador, pero principalmente haber sido cónsul, haber sido pretor, censor, haber sido antes de ser senador, haber sido cuestor, ser, haber sido edil y por último, haber sido representante de los plebeyos en el Senado, es decir, ser un tribuno de la plebe. Ya, todos estos cargos que ves aquí son llamados magistraturas, son cargos políticos temporales y electivos. Entonces, ¿por qué temporales y electivos? Porque a lo mucho estabas en el cargo un año. ¿Y por qué electivos? Porque para llegar a este cargo tenías que haber sido elegido en las asambleas o comicios. Voy a poner acá, las asambleas eligen a las magistraturas. ¿Ya, muchachos? Entonces, las tres bases de la República Romana son el Senado, las asambleas y las magistraturas. ¿Ya? El Senado es el poder legislativo. Ellos eran 300 con cargo vitalicio. Ellos firman la paz, aprueban la guerra, fiscalizan a las magistraturas, proponen leyes. Te vamos a poner acá rapidito. Eran 300 patricios, ¿no?
fiscalizan a las autoridades. ¿Ya? Y además son los que elaboran el presupuesto. ¿Ya? Las asambleas eran de tres tipos. Voy acá, uno, dos, tres. Por si acaso, eran tres tipos de asamblea. O sea, a ver, el censor hacía una lista de los ciudadanos que tenían que reunirse en las asambleas. Esa lista que él hacía se llama el censo. Una vez que te indicaban la asamblea a la que ibas a asistir, tú podías participar en la asamblea llamada asamblea curial. Había otro tipo de asamblea, asamblea centurial. Y por último, la asamblea de los plebeyos, la llamada asamblea tribal. Ya, la asamblea curial es de patricios principalmente, y acá se repartían o se designaban entre ellos a quienes van a ocupar cargos religiosos, ¿ya? En cambio, aquí en la asamblea centurial participaban patricios y plebeyos que estaban en el ejército. Patricios y plebeyos participaban en la asamblea centurial, pero no olviden ustedes que ellos elegían a las llamadas magistraturas mayores. ¿Cuáles son las magistraturas mayores? Las que están con amarillo, cónsules, pretores, censores. Acá eligen a los cónsules, a los pretores y a los censores. ¿Ya, muchachos? Entonces, a estas tres magistraturas le llaman magistraturas mayores. Yo le he puesto con amarillo para que tú más o menos te des cuenta. ¿Pero son acá están de amarillo? Sí, pues. Son las magistraturas elegidas en la Asamblea Tribal. Perdón, centurial, centurial. En la Asamblea Centurial se eligen a los cónsules, pretores y censores. En la Asamblea Tribal, lo más importante es que se elige el tribuno de la plebe, el representante de los plebeyos en el Senado. Ojo, requisito para ser senador era ser patricio, pero obviamente los plebeyos con el tiempo exigen tener representación en el Parlamento, en este caso en el Senado. Ya, se produce una revuelta que se llama la revuelta del Monte Sacro, el año 494, todos antes de Cristo, y los plebeyos exigen tener una representación, un representante en el Senado. Ya, este representante se llama tribuno de la plebe, fue o era elegido en la asamblea tribal, al tribuno de la plebe. Ya, muchachos, vamos con los cónsules. Ellos son el poder ejecutivo. En Roma, a los que dirigen el gobierno se les llaman cónsules. Eran dos elegidos por un año.
Ya. El pretor es el juez, es el poder judicial. Son los jueces, los pretores, los censores. Ya, a ver, cuando yo digo censo, ¿a qué te suena la palabra censo? Censo, ¿a qué te suena? Habla. ¿A qué te suena la palabra censo? Habla, te escucho, te leo. ¿A qué te suena la palabra censo? En el Perú ha habido un censo. Contra la gente, ya. Registro, ya. En Roma, el censor era el que hacía la lista de los ciudadanos que se iban a reunir en las asambleas o comicios. Y recuerda que en los comicios o asambleas se eligen a las magistraturas. Por lo tanto, esta lista que hacía el censor para que se reúnan las asambleas o comicios se llama el censo. De la función del censor viene el censo. El censor también hacía la lista de los que iban a entrar al Senado. El censor también podía prohibir malas costumbres. A eso se le llama la censura. De prohibir la palabra censurar o prohibir. El censor también podía prohibir malas costumbres. Ya estábamos en la que repito. El censor hace el censo o elabora el censo de ciudadanos y además la censura. ¿Ya? Ellos hacen el censo y la censura. ¿Ah? Vigilan la moral pública. Los cuestores, mira, lo que cuesta, ellos son los que administran el tesoro público, son los que cobran impuestos. Por eso aquí administran el tesoro público. Administran el tesoro público y también los cuestores son los que cobran los impuestos. Los ediles son los encargados de la administración, el manejo, el abastecimiento, la limpieza, la seguridad en las ciudades. Es decir, gobiernan en las ciudades. Y el tribuno de la plebe es, bueno, serían dos representantes de los plebeyos en el Senado. Tenían derecho a oponerse a algunos acuerdos del Senado y tenían derecho a oponerse a la aprobación de alguna magistratura. Bueno, vamos a ver acá rapidito. Muy bien, tenían derecho a oponerse a la decisión del Senado o de los magistrados. Derecho al veto. El derecho a oponerse, ¿no?
Ya está. Eligia, ellos representan a los plebeyos en el Senado. Muy bien, muchachos. ¿Qué dice acá? En caso de guerra o emergencia, el Senado elegía un dictador solamente por 6 meses. Si la emergencia continuaba, a uno de los dos cónsules que era dictador se le daba 6 meses más. Pero ojo, el dictador solamente era elegido en caso de emergencia por el Senado. Era uno de los dos cónsules, ¿no? Elegido en caso de emergencia. Muy bien, muchachos, mi cita, hay que borrar eso. Pero me parece que ya podemos hacer algunas preguntitas, ¿eh? Me parece que sí, joven. Paso, perfecto. Saco esto, ¿no? ¿Ya? ¿Tiene mi cita? Esto de la magistratura se han preguntado en San Marcos. No, mamita linda, Jenny, ya tomaron fotos. La visita ha tomado. Sí, no te preocupes. Ahorita lo van a enviar seguramente por el chat, ¿no? La foto sí. Sí, la visita lo va a subir al Drive. No se preocupen, muchachos. Tranquilo, no se estresen. Ya, muchachos. Vamos con la siguiente y última parte de lo que sería Roma, ¿no? Tan, tan, tarán, tan, 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 tan. Seguimos con Roma, la República. No sé por qué borré. No tenía que haber borrado. No. Ya, vamos a poner acá. Seguimos con la República. Ya, la República, ¿no? Ya, voy a poner así. Seguimos con la República. Dos. De todas las guerras de expansión que tuvo Roma, la más importante definitivamente serían las guerras púnicas. Las guerras púnicas. Tres, los derechos conquistados. Cuatro, sería la crisis de la República. Ya, ponemos aquí.
Muy bien. Acá voy a poner derechos conquistados por los plebeyos, ¿no? Derechos conquistados. Muy bien. Y ahora que voy a poner,
muchachos, vamos a empezar. A ver, los romanos tuvieron importantes guerras de expansión. No olviden que Roma llegó a ser un imperio que controló el Mediterráneo. Y esta guerra que permite a los romanos controlar el Mediterráneo sería las guerras púnicas. Es decir, es una guerra que se produce del año 264 al año 146, todo por supuesto antes de Cristo, entre Roma versus Cartago. O Cartago, como quieras llamar. ¿Ya? Roma versus Cartago. Ya, a ver, bueno, las causas serían dos principalmente. Control comercial en el Mediterráneo y una rebelión, bueno, en este caso un pueblo que se rebela contra los cartagineses que se llaman los mamertinos, que eran aliados de Roma. La isla de Sicilia, control de la isla de Sicilia, ya, control de Sicilia. ¿Qué más tenemos aquí? Además del control de Sicilia, tenemos también el control del mar Mediterráneo, ¿no? Bueno, Roma acaba ganando por si acaso, de una vez lo voy poniendo acá. Roma, winner, Cartago, loser. ¿Ya? Control de Sicilia, control comercial en el Mediterráneo. ¿Ya? Fueron tres guerras púnicas. ¿Ya, muchachos? Tres guerras. Primera guerra púnica, se producen batallas como la batalla de Egates, la batalla de Miles, donde finalmente acaban ganando los romanos. La batalla de Egates, la batalla de Miles. Segunda guerra púnica, se producen aquí. A partir de este momento, por si acaso, cuando pongo así, significa batalla. La batalla de Canas. A ver, a partir de ahora, cuando ponga un check, significa que ganaron los romanos. Cuando pongo un X, significa que perdieron. Ganaron. Aquí perdieron. Gana Aníbal el Cartaginés. Jóvenes, Aníbal cruza los Alpes. Al norte de Italia hay una cadena de montañas que se llama los Alpes. Aníbal los cruza con elefantes y soldados. Aníbal une a los enemigos de Roma y los derrota cruzando los Alpes en la batalla de, bueno, son varias batallas, ¿no? Trevia, Tesino, Trasimeno y la batalla de Canas, que es la más importante, la batalla de Canas. Una terrible derrota para Roma. ¿Ya? Aquí vence, voy a poner acá, la batalla de Canas, vence a Aníbal. Ya te dije, cruza los Alpes, sorprende a los romanos, pero los romanos acaban venciendo en la Segunda Guerra Púnica en la famosa batalla de Sama, en la batalla de Sama. Acá ganan los romanos, ¿ya? Y aquí vence Escipión el africano, el líder de Roma. Escipión, voy a poner acá por si acaso porque no se confunden. Le llaman Escipión el africano, pero él era de Roma, lo que había nacido en África. Su padre era un general militar romano. Ya está. Y finalmente, jóvenes, como los romanos habían ganado la Segunda Guerra Púnica, los cartagineses pagaban impuestos a los romanos. Pero Cartago comenzó a reconstruirse y cada vez se hacía más fuerte y más poderoso. Así que los romanos, ante el temor de que Cartago vuelva a reconstruirse y se vuelva poderosa en el Mediterráneo, deciden destruirla, con un lema que es de leyenda, es Cartago.
Es decir, destruyamos Cartago y Cartago va a ser borrada del mapa. Tercera Guerra Púnica. Se produce lo que se va a conocer como el Belenda es Cartago. Es decir, la destrucción de Cartago. Ya muchachos, la desaparición de Cartago. Ya está, muchachos. Gana Roma finalmente. Consecuencias de las guerras púnicas. Esto sí puede venir en examen de admisión, ¿ah? Sí ha venido antes y puede volver. Ya, primero, ¿quién se queda con el mar Mediterráneo? ¿Roma o Cartago? Habla. ¿Quién se queda como dueña absoluta del mar Mediterráneo? Roma, ¿sí o no? Por supuesto. Y Roma, recunta sin vergüenza, dice, el Mediterráneo es nuestro mar, mare nostrum, nuestro mar. ¿Qué más? Aumentan las tierras obtenidas por guerra que se van a llamar ager público. Por una ley que se llama ley licinia, el ager publicus tenía que estar repartida entre todos aquellos que habían ido a batalla de la guerra. Las tierras tenían que ser repartidas. Obviamente los patricios recibían enormes tierras, se llaman latifundios. Los plebeyos reciben pequeñas tierras, se llaman minifundios. Y lo más terrible es que los patricios no solamente recibían tierras, recibían también esclavos para trabajar y producir esas tierras. Los plebeyos muchas veces regresaban a sus casas con una pierna mutilada, sin un brazo, y no podían a veces trabajar sus tierras. Lamentablemente se veían obligados a vender sus tierras. Podían competir con la producción con esclavos que tenían los patricios. Pero recuerda bien, crecen o aumentan los latifundios. En otras palabras, los latifundios eran un buen negocio, o las guerras eran un buen negocio para los patricios porque se volvían más ricos, tenían más tierras cada vez más. Muy bien, a pesar de esta situación, los plebeyos logran conquistar algunos derechos. Voy a poner acá algunos derechos conquistados por los plebeyos. Por ejemplo, una ley que se llama la ley de las 12 tablas. La ley de las 12 tablas es una ley que da igualdad a patricios y plebeyos. Voy a poner acá igualdad jurídica. Antes había leyes para patricios y había leyes para plebeyos aparte. Ahora la misma ley es igual para los dos, entre patricios y plebeyos. Obviamente, cuando pongo derechos conquistados por los plebeyos, ¿ya? Hay una ley que se llama la ley Licini. Por esta ley, uno de los dos cónsules, porque eran dos cónsules, uno obligatoriamente tenía que ser plebeyo. Un cónsul será plebeyo. Un cónsul será plebeyo. Por ley, de los dos cónsules que había en la República, uno tenía que ser plebeyo. No olviden que el cónsul dirigía el ejército, el cónsul dirigía el gobierno, el cónsul era el que dirigía la reunión del Senado, pero uno tenía que ser plebeyo. Siguiente ley, la ley Canuleya, que permitía que los plebeyos y los patricios puedan casarse, la ley Canuleya. Es decir, se permiten los matrimonios entre patricios y plebeyos. ¿Qué más? Una ley que permite que los plebeyos puedan ser sacerdotes. Esta ley se llama la ley Ogulnia. Los plebeyos acceden al sacerdocio. ¿Qué más?
la ley Canuleia, ley Licinia, ley Ogulnia, la ley llamada Hortensia. La ley Hortensia declaraba que los plebiscitos acordados en las asambleas tribales podrían convertirse en ley. Plebiscitos se convierten en ley. Muy bien. Ahora, muchachos, vamos a aclarar lo siguiente. Este es lo más triste y duro que se vive en la República Romana. ¿Ya? Jóvenes, escuchen. Como habían latifundios y los patricios cada vez se hacían más ricos con la expansión, al tener no solamente tierras, recursos y esclavos, los plebeyos se arruinaban porque muchas veces regresaban arruinados por la guerra, sin un brazo, sin una pierna, recibían una pequeña parcela, tenían que sembrar y a veces cuando sembraban y producían no podían competir con la producción que tenían los patricios. Era un problema. Muchos de ellos estaban hartos. Lo más triste para un plebeyo era que su hijo también era reclutado y muchas veces se exponía a vivir la condición o calamidad en la que él vivía. Entonces, muchachos, como ya había una tensión social, se reclamaba un reparto mejor o más equitativo de las tierras. Dos hermanos quisieron imputar reformas para distensionar la sociedad romana. Querían resolver o, en este caso, reducir la tensión. Ellos son los hermanos Graco. Los intentos de reforma lo hacen los llamados hermanos Graco. Uno se llama Tiberio y el otro se llama Cayo. Tiberio y Cayo. Tiberio propuso reducir los latifundios, no quitarle todas las tierras a los patricios, sino que reducir los latifundios. Obviamente los patricios no estaban dispuestos a ceder sus privilegios. Lamentablemente, jóvenes, matan a Tiberio Graco. No lo pudieron doblegar, no lo pudieron sobornar, y como no pudieron hacer eso, lo mataron. Obviamente los plebeyos están furiosos porque han matado a su representante. Exigía una reforma agraria. Voy a poner aquí, Tiberio propuso la reforma agraria. También se le conoce como la ley Sempronia, ¿no? Porque él era Tiberio Sempronio. Tiempo después, su hermano Cayo entra y también propone una reforma agraria. Lo quieren sobornar, pero impulsa una ley de colonia, ley de ciudadanía y ley para reducir el precio del trigo, la ley frumentaria. Los patricios, especialmente los optimates, ¿ya? Los patricios conservadores, ven a Cayo, el hermano de Tiberio, como una amenaza. Y lamentablemente, jóvenes tramaron su muerte. Él iba a ser asesinado, pero prefiere suicidarse, jóvenes. Y todos los plebeyos se dan cuenta. Los sectores conservadores y los patricios no quieren cambio, quieren mantener las condiciones de desigualdad. El pueblo se levanta, esta vez a través del ejército, y jóvenes se inician las guerras civiles. Voy a poner acá, Cayo propuso la ley frumentaria para reducir el precio del trigo, una ley de colonias y una ley de ciudadanía. Como no hubo reformas y la tensión seguía, estallan, pues jóvenes, se producen las guerras civiles. La primera guerra civil se produce entre Mario, que es de los populares, y Sila, que es de los senatoriales de los patricios. Verso. En esta guerra civil gana Sila, pierde Mario, pero lo matan a Sila, por la pura ganó. Y obviamente Roma se vuelve un caos. En esta situación de caos y tensión surgen tres figuras militares. Ojo, uno se llama Julio César. Tenemos a Pompeyo y tenemos a Craso. A ver, los tres son caudillos. Para tener el apoyo del ejército que ellos comandaban, muchas veces ellos mismos le pagaban. Craso se va
a Turquía a pedir dinero a los partos, es decir, a exigirle impuestos para costear su ejército y lamentablemente lo capturan y lo matan horrible, joven. Lo bañan en oro recién fundido, lo matan feo que era. Lamentablemente, Pompeyo, al aprovechar que César estaba en las Galias luchando, con el apoyo del Senado, se declara como dictador. César regresa joven y se produce la Segunda Guerra Civil. La Segunda Guerra Civil es entre Julio César y Pompeyo. Pompeyo. Profesor, ¿quién ganó? Gana César, pierde Pompeyo. César se va a Egipto, siguiendo a Pompeyo que lo había derrotado en la batalla de Farsalia, ¿ya? Pero César regresa a Roma y lo asesinan. En esta situación de caos, tres caudillos se vuelven a poner de acuerdo para conducir Roma. Los tres son Marco Antonio, Octavio y Lépido. Marco Antonio se envió de Egipto. A César lo habían acusado de formar una familia en Egipto con Cleopatra y a Marco Antonio, muchachos, lamentablemente, bueno, Marco Antonio va a Egipto para conquistar Egipto, continuar con la orden de César, pero Cleopatra lo conquista, bueno, lo conquista su corazón. Y Marco Antonio, Cleopatra tiene tres hijos. En ese momento el Senado le da todo el poder a Octavio para aplastar a Marco Antonio. Lépido, como te dije, se retira y se produce la tercera guerra civil entre Marco Antonio y Octavio. Profesor, ¿quién ganó? Ganó Octavio en una batalla que se llama la batalla de Actium. Octavio vence a Marco Antonio, Che gana, pierde en la batalla de Actium. El año 31, todo es antes de Cristo. Octavio aplasta a Marco Antonio y a Cleopatra. Y el vencedor, jóvenes, decide regresar a Roma. El Senado le da, una parte del Senado le da su apoyo y él toma el control del ejército, control total, y se proclama como Augusto. Y se cambia de nombre. Ahora se llama Augusto y lo van a conocer como Imperator, jefe supremo del ejército. Octavio ahora se va a llamar Augusto y así gobierna en la etapa imperial que empieza el imperio joven. Ya el vencedor, ¿quién es? Octavio. Muy bien, acá tenemos algunos emperadores importantes, voy a citar. Principado es la primera parte del imperio, el dominado es la última parte. Ya muchachos, para efectos de la clase, me parece que la siguiente semana tenemos que hacer... un triunvirato es un gobierno de tres líderes militares. ¿Ya? Ya te dije, viene de tres. Tres caudillos se ponen de acuerdo para gobernar. Como te dije, Mario y Sila inician la guerra civil, Roma se vuelve un caos porque Sila gana, pero lo matan a Sila. Y para estabilizar Roma, tres caudillos conducen Roma. Obviamente cada uno con su sector del ejército que controlaba. El problema, ¿sabes cuál era? Que cuando Roma tenía guerra civil, las provincias se rebelaban, los esclavos se rebelaban, los enemigos de Roma que estaban en la frontera comenzaban a atacar. Roma se volvió un caos, por eso tenía que buscarse una forma de estabilizar Roma. Y una de esas sería, por supuesto, los triunviratos. Pero ya te dije, al final, el segundo triunvirato llega a su fin cuando Octavio vence a Marco Antonio y se proclama como Augusto y pasa a gobernar Roma con el título de Augusto. Ya tenemos también acá a Nerón, tenemos también a Trajano, tenemos a Adriano, tenemos a Marco Aurelio. ¿Ya? Pero vamos a citar también a Vespasiano. Vamos a poner mejor a Vespasiano. ¿Ya? Nerón. Ya, Augusto tiene un gobierno que es conocido como el siglo de oro. Para estabilizar Roma, él creó un ejército personal para que no lo maten, porque se acuerdan que había matado a César, había matado a los hermanos Graco,
Entonces, como mataban a todo el mundo, entonces él crea un ejército personal que se va a llamar la Guardia Pretoriana. Apoya las artes, las letras. Y el ejército personal que él crea se llama así, Guardia Pretoriana. Además, su periodo fue de estabilidad, llamada Paz Romana. Vespasiano es célebre porque construye el Coliseo Romano, que originalmente se llamaba Anfiteatro Flavio. Trajano es el que logra la máxima expansión de Roma. Adriano recopila las leyes de Roma en lo que se va a conocer como el Edicto Perpetuo. Marco Aurelio es el emperador filósofo de la escuela estoica. Él escribe una obra que se llama Las Meditaciones. Su obra más conocida son las Meditaciones. Ya. Hay un periodo de crisis donde hay varios caudillos militares que intentan controlar Roma. A este periodo se le llama anarquía militar. Quien puso fin a la anarquía militar, estableciendo un sistema de sucesión que permita la estabilidad de Roma, es Diocleciano. Diocleciano establece lo que se conoce como la tetrarquía, la división de Roma en cuatro zonas. Voy a poner aquí, Roma es dividida en cuatro zonas, lideradas por dos Césares y dos Augustos. Cada uno de ellos podía dejar su condición de tetrarca a un sucesor. Ya tenemos también aquí a Constantino, que ya hablamos de él. Tenemos a Teodosio, que ya hablamos de él. Y finalmente tenemos, jóvenes, al último emperador que se llama Rómulo Augusto, el emperador niño. Era un menor de edad, joven. Tenía solamente, algunos dicen 12, otros dicen 13 años, pero era un menor de edad. Él es el último emperador de Roma. Ojo, la que cae va a ser Roma de Occidente. Teodosio divide Roma en dos, establece la diarquía. Profesor, pero usted me dijo que Diocleciano dividió en cuatro, sí, pero Constantino pone fin a la tetrarquía. Ya, jóvenes, él es el mismo que hizo el edicto de Milán, trasladó la capital a Constantinopla. Él estableció la jerarquía, divide el imperio entre sus hijos, creando Roma de Occidente y Roma de Oriente. Ya, lo que pasa es que la que cae por las invasiones bárbaras y donde el último emperador es Rómulo Augusto es Roma de Occidente. ¿Ya? Es el último emperador de Roma de Occidente. La otra Roma sobrevive con el nombre de Imperio Bizantino, de Roma Occidental. ¿Ya, muchachos? Muy bien. Vamos con las preguntitas, muchachos. Vamos con las preguntitas. Dice la primera pregunta. Uno de los principales aportes jurídicos que consolidó la civilización romana fue el derecho. La clave sería entonces beso, porque dice la codificación legal con carácter universal. Bueno, el derecho sería, ¿no? Dos, entre los patricios y los plebeyos estaban los clientes. Acá nos preguntan cuál es el sector intermedio entre patricios y plebeyos. Pregunta dos, serían los clientes. Voy a poner acá la clave. A ver. Uno les dije es la B, dos sería beso también. Tres nos preguntan
¿Qué magistrado romano tenía como función supervisar el censo? El censo, los censores. La 3 entonces sería, jóvenes, casa, ¿no? El censor. La 3 dice el censor responsable del censo y la moral pública. Lo que ya escribimos en la pizarra anterior, la primera que estuvo ahí. 4. Una atribución destacada del tribuno de la plebe en la República Romana. Una atribución, bueno, él podía oponerse a las decisiones del Senado, podía oponerse también a las decisiones de los magistrados. Por lo tanto, la 4 sería C. 5. Dice, ¿qué medida representó un avance inicial de igualdad entre los patricios y plebeyos? Bueno, la ley de las 12 tablas. Igualdad jurídica entre patricios y plebeyos. Por lo tanto, la 5 sería peso. 6. Pregunta 6. ¿Qué dice la pregunta 6? Dice la pregunta 6. ¿Cuál fue el efecto político principal de la ley Licinia? La ley Licinia exigía que de los dos cónsules uno sea plebeyo. Por lo tanto, sería la C, 6 casas. Justo dice eso, ¿no? Permitió a los plebeyos acceder al consulado. 7. ¿Cuál de los siguientes enunciados sobre la Primera Guerra Púnica son correctos? ¿Roma desarrolló una flota para contrarrestar el dominio naval cartaginés? Sí. La primera es verdadera. ¿La guerra concluyó con la incorporación de Sicilia? Sí. Roma se queda con la isla de Sicilia, que está al frente de Italia. Verdadero, 1 y 2. ¿Cartago logró mantener el control de Cerdeña durante todo el conflicto? No. Pierde el control de Cerdeña, sería falso. Entonces, hasta ahora sería 1 y 2. Y la contienda duró más de 2 décadas, por supuesto. Sería 1, 2 y 4. La clave de la 7 es la C. 8. ¿Te acuerdas que te conté que Aníbal, para sorprender a los romanos, cruzó los Alpes con elefantes y con más de 100.000 hombres? Bueno, la clave de la 8 sería entonces, no, 7 sería C, 8 sería casa, cruza los Alpes, claro. 8 sería cruzar los Alpes. 9. ¿Cuál de los siguientes enunciados sobre el primer triunvirato son correctos? Sobre el primer triunvirato. Una alianza informal. Sí, estuvo al margen del Senado. El Senado no decidió eso, fue un acuerdo entre tres caudillos. Tres caudillos se pusieron de acuerdo. La una es correcta. 2, permitió a César obtener el consulado y un proconsulado en la Galia. Sí, por supuesto. 1 y 2. Fue reconocida por el Senado, falso. Representó un pacto privado, sí, entre los caudillos. Sería 1, 2 y 4. La 9 es beso. Y la 10 nos dice, ¿qué hecho se relaciona directamente con la crisis final de la República Romana? Bueno, la confrontación entre César y el Senado republicano. La clave sería 10 enanos, especialmente los optimates, que eran los miembros más destacados del Senado. No eran como te dije, ¿no? Son patricios conservadores que siempre han estado en el Senado, en los cargos públicos, que no quieren reformas acá. 11. Dice, ¿qué autor se consolidó como figura literaria? Ya, en el siglo de Augusto destacan, por ejemplo, figuras como Ovidio, Virgilio, Horacio. En el caso de Virgilio, recordemos, bueno, elabora o compone una obra que se llama la Eneida. La clave de la 11 sería entonces la B, Virgilio, durante la época de Augusto. Compuso inclusive la Eneida para Augusto. Virgilio lo compuso para Augusto. 12. ¿Cuáles de los siguientes enunciados sobre la crisis económica del siglo III son correctos? ¿El Estado devaluó la moneda mediante la reducción de su contenido metálico? Sí, comenzó a quitarle oro a la moneda. Primero es verdadero. ¿Se produjo una inflación acelerada por la emisión descontrolada de monedas? Sí, también. 1 y 2. ¿La producción agrícola aumentó? No, decae porque hay revueltas de esclavos. Falso. 1 y 2. ¿El comercio interior se redujo debido a la inseguridad? Sí. Había caos y desgobierno en Roma. 1, 2 y 4. La clave de la 12 sería sí. 13. Una de las características centrales de la crisis del siglo III fue la aparición de varios emperadores.
Miren, en la anarquía militar o en la fin del siglo III hubo 27 emperadores en el lapso de 50 años. Parecía Perú, joven. O sea, 27 emperadores en el lapso, creo que ahorita estamos en el octavo presidente, ¿no? Bueno, si llegará hasta que lleguen las elecciones, ¿no? Quién sabe, quedan 4 meses. Bueno, pero Roma vivió un periodo curioso que se llama la anarquía militar. La clave sería C, la aparición de muchos emperadores. Cada líder o caudillo con su ejército se proclamaba emperador. 14, relacionar la tetrarquía con la capital, dice, ¿no? Ya, Diocleciano estuvo en la ciudad de Nicomedia. Uno con C. Y ya salió, joven. 1C. 2B, 3A, 4B. Este es dato, jóvenes. 14 sería enano. 14 sería enano. Y la pregunta 15, que sería la final, dice la pregunta 15. ¿Qué disposición permitió por primera vez la legalización oficial del cristianismo en el Imperio Romano? Ya, los cristianos fueron perseguidos, eran ilegales, hasta que Constantino, con el edicto de Milán, permitió a los cristianos practicar su religión y ser públicos, ya no ser perseguidos. Por lo tanto, la 15 tiene que ver con Constantino, el edicto de Milán. La 15 sería casa. Muy bien, jóvenes, ahí nos quedamos, sería todo por hoy. Muchas gracias, muy amable muchachos. Que tengan un bonito y maravilloso fin de semana. Hasta pronto, cuídense bastante. Un abrazo enorme. Cuídense, muchachos.